Cierra los ojos por un momento y toma una respiración profunda. Ahora, quiero que te preguntes, por favor, muy honestamente, si tú trabajas desde el deber o desde el gozo. Si tu labor diaria te conecta con tu familia y con tu propósito o te aleja de ellos. Querida alma hermosa, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de La Razón a lo Divino. Soy Lucero Ortega y hoy vamos a explorar una transformación muy interesante y poderosa. En este episodio revisaremos el trabajar desde el deber a trabajar desde el alma. Antes de comenzar, quiero que hagamos algo juntos. Cierra los ojos por un momento y toma una respiración profunda. Ahora, quiero que te preguntes, por favor, muy honestamente, si tú trabajas desde el deber o desde el gozo. Si tu labor diaria te conecta con tu familia y con tu propósito o te aleja de ellos. Si sientes que la energía del dinero fluye naturalmente a tu vida o tienes que luchar constantemente por ella. Te invito a que hagas una reflexión profunda, porque independientemente de cuál sea tu respuesta, quisiera que reconozcas algo fundamental. Somos 100% responsables de la vida que tenemos. Sí, incluso de las partes que no te gustan, incluso de aquellas situaciones que parecen injustas o impuestas. Esta responsabilidad no debe generarte culpa, al contrario, es tu más grande poder. Es reconocer que cada circunstancia en nuestra vida, incluido nuestro trabajo actual, es el resultado de decisiones conscientes o inconscientes que hemos tomado desde una determinada frecuencia vibracional. Si en este momento sientes que trabajas con mucho esfuerzo, pero poca satisfacción, o que has tenido que sacrificar tiempo con tu familia por tu estabilidad económica, este episodio va a mostrarte que existe otra forma, porque hoy exploraremos cómo es posible transformar la frecuencia desde la cual trabajas sin necesariamente cambiar lo que haces. Te voy a contar un poco sobre lo que era mi experiencia durante esos años trabajando en el banco. Mi trabajo me gustaba mucho. Era buena en lo que hacía. Tenía habilidades, sigo teniendo habilidades naturales para los números, para organizar, para entender proyectos. Incluso había aspectos de mi trabajo que disfrutaba muchísimo, que disfrutaba genuinamente. Desde que descubrí la computación, sentí como un fuego interior que se encendía dentro de mí. Me encantaba lograr que esa computadora me diera los resultados que yo esperaba. Me encantaba encontrar los algoritmos perfectos. Me encantaba buscar formas de resolver los problemas de una manera ágil. Me encantaba programar. Ese era mi trabajo al principio que yo inicié en el banco. Y hasta la fecha me sigue gustando muchísimo. Solo que ahora no genero códigos informáticos, sino que utilizo códigos de luz para programar mi campo energético. Ahora que lo estoy reflexionando, creo que
se parece mucho, hay mucha similitud entre lo que yo hacía programando computadoras y lo que hago ahora, programar códigos de luz y códigos del mar. Yo creo que voy a hacer otro episodio revisando esto a detalle, de cómo pasé de programar códigos informáticos a programar códigos del mar. Pero regresemos a lo mucho que me gustaba mi trabajo en el banco cuando era programadora. Hubo un momento en la organización y en donde cuando teníamos esa carrera de programación, para crecer necesitabas asumir otros roles. En mi caso, como tenía una buena capacidad para analizar problemáticas del banco, me asignaron el rol de ser analista de sistemas primero y después a ser líder de proyecto. Y empecé a coordinar a mucha gente que al final del camino programaba. Lo que hacíamos era desarrollar sistemas para que el banco pudiera dar ese servicio al cliente. Y mi escalera fue primero programadora, después analista y después líder de proyecto. En todos esos años estaba pagando un precio muy alto sin darme cuenta. O bueno, sin darme cuenta completamente. Y aquí viene la parte difícil de aceptar. Yo era 100% responsable de estar pagando ese precio. No era víctima del sistema, no era víctima de las circunstancias. Yo había elegido desde mi frecuencia que predominaba en mi campo en ese momento permanecer en esa situación. El esfuerzo era enorme. No solo eran las 10 horas en la oficina, sino las 4 horas de transporte diario, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, salir de casa muy temprano y regresar cuando mis hijos ya estaban listos para dormir. ¿Te suena familiar? Esa sensación de que trabajas tanto para darles una buena vida a tu familia que terminas perdiéndote su vida diaria. Esa paradoja de sacrificar tiempo con los que amas para poder proveer a los que amas. Y aquí está la verdad. Y esta verdad es muy incómoda. Si estás en esa situación, es porque en algún nivel, consciente o inconsciente, tú la has elegido. Tal vez por miedo, tal vez por creencias limitantes sobre el dinero, tal vez por programaciones generacionales, pero es tu responsabilidad. La buena noticia es que eso significa que también tienes el poder absoluto de cambiarla. Y quiero aclarar aquí algo muy importante. No hay nada de malo con trabajar simplemente para sobrevivir. Eso es honorable, es necesario. Es lo que hacemos cuando amamos a nuestras familias y queremos cuidarlas. Pero cuando comprendí que yo era responsable de haber creado esa realidad, también entendí que tenía el poder de transformarla. Realmente no era que odiara mi trabajo, nunca lo odié. Es que me había desconectado profundamente entre las actividades que amaba y que realizaba para ganar el dinero y lo que mi alma quería crear en el mundo. ¿Te has dado cuenta que yo comento que puedes trabajar en el mismo lugar, pero desde otra frecuencia, desde una frecuencia más elevada? Entonces, antes de continuar, quiero explicarte qué es una frecuencia elevada, porque una frecuencia elevada no es simplemente pensar en positivo o estar feliz todo el tiempo, es mucho más profundo que eso. Desde el punto de vista científico y físico, la frecuencia es el número de veces que se repite una onda en una determinada unidad de tiempo. Esto se mide en hertz
donde un hertz equivale a un ciclo por segundo. A mayor frecuencia, mayor energía y ondas más cortas. Entonces, esto significa que hay una mayor cantidad de ondas en una medida de tiempo. A menor frecuencia son ondas más largas, por lo tanto hay una menor cantidad de ondas en una medida de tiempo. Ejemplos cotidianos tenemos muchos: el sonido, la luz, las frecuencias del Wi-Fi, inclusive el corazón, el cerebro, los pensamientos tienen frecuencias y se pueden medir. Hay ciertas frecuencias, como en el caso de la luz, que son visibles para los ojos y otras que son invisibles aunque existen. También los diferentes niveles del pensamiento en diferentes estados de conciencia tienen diferentes frecuencias. Todo, absolutamente todo en el universo tiene una frecuencia vibracional. Incluso la materia sólida, los átomos y moléculas vibran constantemente. Esta es la base científica de por qué en la física cuántica se dice que todo está siempre vibrando a diferentes frecuencias, que todo es energía vibrando en diferentes frecuencias. Cuando en contextos espirituales hablamos de elevar la frecuencia, se está usando una metáfora basada en estos principios físicos reales que te acabo de comentar. Así como las ondas de alta frecuencia tienen más energía, diferentes frecuencias crean diferentes experiencias como los colores, los sonidos, etc. Nuestros estados emocionales y mentales pueden conceptualizarse como diferentes frecuencias vibratorias. Esto nos ayuda a entender cómo los diferentes estados de conciencia pueden atraer diferentes experiencias. Es similar como cuando existen diferentes frecuencias en la radio que sintonizan diferentes estaciones. Imagina que tu ser es como una estación de radio que puede sintonizar diferentes frecuencias. Las frecuencias bajas vibran desde emociones como el miedo, la escasez, la culpa, la victimización. Son densas, son pesadas y atraen experiencias que reflejan esa misma densidad. Las frecuencias elevadas, en cambio, vibran desde emociones como el amor, la gratitud, la confianza, la responsabilidad consciente y la co-creación con lo divino. Son ligeras, son expansivas y atraen experiencias que reflejan esa expansión. Cuando tú te comprometes a elevar tu frecuencia vibratoria, no significa que estás negando los desafíos o fingiendo que todo está perfecto. Realmente estás eligiendo conscientemente desde qué lugar energético vas a responder a tu realidad. Estás tomando responsabilidad total por tu experiencia y decidiendo vibrar desde un lugar de poder personal, no desde un lugar de víctima. Una frecuencia elevada es cuando reconoces que eres 100% responsable de tu vida. Cualquier porcentaje menor a esto no sirve. Escúchalo bien, eres 100% responsable, incluso de las partes que no te gustan. Y desde este reconocimiento, si tú eliges transformar tu vibración para co-crear con la divinidad, tu realidad, lo que ves manifestado en este mundo, va a ser totalmente diferente. Durante mis años en el banco, yo vibraba desde una frecuencia de obligación, de deber y de supervivencia. No era una mala frecuencia, pero tampoco era una frecuencia elevada. Era una frecuencia de resignación disfrazada de responsabilidad. Trabajaba para mi familia,
pero no estaba cerca de mi familia. Trabajaba para un futuro mejor, pero me estaba perdiendo ese presente hermoso que ya tenía. Y la energía desde donde lo hacía provocaba que dejara de disfrutar ese empleo que antes tanto me gustaba, porque me enfocaba mucho más en lo que estaba perdiendo en el camino. Y lo peor de todo era que me creía víctima de las circunstancias. Y obviamente no hacía nada para cambiar esas circunstancias. No me refiero al trabajo en sí, pero bien hubiera podido tomar decisiones que me provocaran cambios. Por ejemplo, vivir más cerca de la oficina y de esa manera mejorar el tiempo de convivencia con mis hijos. Hubiera podido encontrar soluciones alternas para mejorar muchas cosas, pero no me encontraba en mi poder. No me encontraba en un nivel de conciencia adecuado. El nivel que yo tenía no me permitía entender que todo lo que veía reflejado en mi vida era producto de mí misma, que yo era quien debería de conducir el coche, que yo debería de estar al volante de todas las situaciones. En esos años yo creía que simplemente me subía a un coche conducido por alguien más y me tocaba solo ir aceptando las circunstancias. Ahora que veo esa etapa de mi vida, la veo con mucha compasión hacia mí misma, porque estaba haciendo y estaba actuando lo mejor que podía con los elementos que tenía. Además, el mundo antiguo, o lo que muchos llaman el 3D, sostenía en su energía, en su código, ese paradigma. El paradigma de luchar y esforzarse para obtener los resultados. Y yo estaba ahí, en esa conciencia, en esa frecuencia de esfuerzo y lucha. Pero lo que he aprendido es que cuando trabajas solo desde esa necesidad, sin conexión contigo y con tu propósito del alma, también estás bloqueando la energía del dinero, porque esa energía fluye desde ese lugar con más resistencia. Tú tienes que empujar más fuerte, sacrificar más, esforzarte más para obtener los mismos resultados. Se siente como nadar contracorriente, en lugar de fluir con ella. Durante años normalicé que así es la vida adulta responsable, que el sacrificio de tiempo familiar era el precio inevitable de la estabilidad económica, que el cansancio constante era simplemente parte de ser una buena proveedora. Había aceptado que no se podían tener ambas cosas, una buena estabilidad económica y tiempo de calidad con la familia, que no se podía tener y vivir desde el propósito del alma y tener abundancia natural. Y cuando llegó la enfermedad, esa sensación se intensificó. Ya no solo sacrificaba mi tiempo con la familia por estar enfocada en el trabajo. Ahora también estaba sacrificando mi salud, mi energía y mi vitalidad. Era como si estuviera dando todo lo que tenía, tiempo, salud, energía, a cambio de ese dinero que necesitaba para la vida que yo estaba construyendo. Pero me mantenía siempre en una situación de lucha constante, de sacrificio. Y ya, cuando llegó la enfermedad, de mucho dolor. Y tenía tan arraigada esa vibración en mi ser que yo provoqué, ahora lo sé con toda claridad y con toda certeza, yo provoqué que mi cuerpo enfermara. Porque sí, también de eso soy 100% responsable. No escuché a mi cuerpo cuando dio sus primeras alertas, cuando experimenté los primeros síntomas. Y entonces llegué a tocar fondo. Lo que en el despertar espiritual se conoce como la noche oscura del alma. Pero finalmente, siempre, siempre, siempre
somos responsables de lo que ocurre en nuestra vida. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa sensación de que estás cumpliendo todas tus responsabilidades, pero algo en tu ser siente que es muy difícil, que es muy pesado y que es muy sacrificado. ¿Te has preguntado alguna vez si hay una manera diferente, más fluida, más gozosa, más conectada para poder crear esa abundancia y prosperidad que tú te mereces y que tu familia también? Yo no me lo preguntaba y viví en esa desconexión durante décadas. Y aunque es funcional, porque claro que pude obtener los resultados a partir del esfuerzo, pude generar ese dinero que necesitaba llevar a mi casa y pude darles a mis hijos una vida diferente a la que yo tenía. Y quiero decirte algo, no importa si estás escuchando esto desde tu oficina, en un trabajo que no amas, o si lo estás escuchando desde tu cama sintiéndote perdida, o quizás lo estés escuchando cuando estás en un momento de crisis existencial, o a lo mejor lo contrario. En este momento estás en lo que tú crees que es la cima de tu éxito, pero te sientes vacío por dentro. El hecho es simple. Esta información ya te encontró. Y aquí está la verdad. Una verdad también fuerte e incómoda. Una vez que sabes, no puedes no saber. Una vez que inicias tu despertar, no puedes volverte a dormir completamente. Dios, el universo, la fuente o como tú le quieras llamar, te dio el regalo más extraordinario, pero también más aterrador al mismo tiempo. La libertad absoluta de elegir tu experiencia de vida. Cuando mi cuerpo sanó milagrosamente, no solo recuperé mi salud física, desperté a una comprensión completamente nueva sobre cómo funciona realmente la energía del dinero y la energía del trabajo. Cuando salí del banco, comencé a trabajar en una empresa que se dedica a construir carports. Era un trabajo diferente, pero cuando empecé a trabajar ahí, estaba siguiendo el mismo patrón de comportamiento y me mantenía en la misma frecuencia vibratoria. Igual me estaba perdiendo las cosas importantes, aunque ahora trabajaba desde casa. Y por estar dedicada, esforzada a ese nuevo trabajo, estaba nuevamente descuidando lo que eran mis hijos y mi familia, porque lo estaba haciendo desde el mismo patrón de vibración. Pero ahí es donde todo cambió. Durante mi proceso de formación espiritual, aprendí mucho sobre la energía y la conexión con la divinidad. Y entendí que no tenía que cambiarme de trabajo para cambiar mi experiencia de ese trabajo. Lo que tenía que hacer es cambiar la frecuencia desde la cual estaba trabajando. Cuando empecé a combinar mi trabajo con mi preparación energética y mi propósito espiritual, todo se transformó. El mismo trabajo, pero desde una vibración completamente diferente. Si regreso al ejemplo de la radio, esto estaba significando que podía sintonizarme a otra frecuencia y me di cuenta de que la belleza de poder trabajar y dedicarle tiempo de calidad a mi familia y no desde el esfuerzo había estado siempre ahí. Como esa música que siempre está ahí en una estación de radio, pero hacía falta sintonizar bien para escuchar claramente. Por primera vez entendí que puedes trabajar en cualquier lugar, en cualquier empresa y al mismo tiempo empezar a cumplir tu propósito del alma. Cuando logras integrar tu preparación espiritual con tu labor diaria.
Cuando trabajas desde una frecuencia expansiva, conectada con tu esencia y alineado con tu propósito, y además todo esto lo sostienes con una práctica espiritual no negociable. ¿Qué significa no negociable? Significa que no hay manera de que no la hagas. No puedes negociar contigo mismo el no hacerlo un solo día. Cuando haces eso, hasta las tareas más mundanas se vuelven una oportunidad de dar tu servicio y de expandir tu alma, de seguir con tu crecimiento. Me di cuenta que no tenía que elegir entre mi responsabilidad práctica y mi propósito espiritual. Podía honrar ambos simultáneamente y de hecho uno potenciaba al otro. Y ahora entiendo que la transformación más importante no siempre requiere cambios externos drásticos, pero lo que sí requiere siempre, sí o sí, es un cambio de frecuencia. La integración de mi trabajo práctico con mi propósito espiritual fue un proceso gradual. Primero, establecí rituales, nuevamente, no negociables, de conexión con la divinidad. Esos momentos sagrados cada mañana lo que hacen es alinearme con ese propósito, con esa energía de alta vibración. Y cuando estoy alineada desde ahí, antes de cualquier actividad que tenga que realizar en mi trabajo, es como sentir que se recarga mi batería. Es como estar llenando mi campo de frecuencias altas antes de entrar en el mundo físico, en el día con día. Después comencé a llevar toda esta expansión que yo estaba generando con mis rituales de conexión a mi trabajo. Cuando tú ya trabajas desde esa frecuencia elevada, lo que sucede, porque son leyes de la energía, es que tu presencia transforma el ambiente donde estás. Tus compañeros sienten la diferencia, tu productividad cambia, se vuelve más elevada, lo puedes hacer mejor tus actividades. Y lo más poderoso es que la experiencia del dinero que empieza a llegar a ti se expande. Y además empiezas a sembrar en donde tú estés, en este caso yo les estoy hablando de mi trabajo, semillas de conciencia, mientras sigo cumpliendo con mis responsabilidades prácticas. Y mientras sigo trabajando, algo bien hermoso y bien poderoso es que comencé a recibir códigos sagrados del dinero en el mar. Cuando integré conscientemente esta preparación espiritual con mi trabajo práctico, la experiencia se transforma completamente. En lugar de sentir que el trabajo me quita energía, me absorbe por completo, lo que empecé a experimentar es que mi misión espiritual me estaba preparando para todas las actividades que hago en el trabajo. De esta manera, cada desafío en la empresa se empieza a convertir en una oportunidad de practicar la presencia plena, la presencia consciente. Y cada interacción, ya sea con compañeros de trabajo, con los dueños de la empresa, con subordinados o con clientes, se convierte en una oportunidad para irradiar una frecuencia elevada. Voy a poner unos ejemplos de lo que significa esto. Cuando tú estás en una frecuencia baja de lucha, de miedo, de enojo, si de repente hay un problema, en este caso hablamos de mi trabajo en la fabricación de carports. Y si por alguna situación algún empleado comete un error y manda a producción un carport y lo hacen con unas medidas diferentes, si tú estás como líder enojado, vas a reaccionar agrediendo al empleado, vas a pelearte con el taller, vas a pelearte por eso que pasó.
La situación ya no la puedes cambiar, pero cuando estás en una frecuencia elevada, ¿qué es lo que haces? Hablar con los empleados que participaron en ese error desde una manera, sí, de hacerles notar el error, pero no agredirlos. Eso solo te lo permite cuando tú estás en tu poder. Los errores van a estar pasando, eso no lo puedes evitar, estamos en la vida, pero de cómo tú reaccionas ante esos errores, eso sí es tu responsabilidad absoluta. Nuevamente, 100% responsable de todo lo que está pasando en tu realidad. ¿Y qué pasó en mi familia? Mis hijos empezaron a ver una madre que no estaba dividida entre un trabajo que no me gusta y el propósito que realmente me apasiona. Ahora ven una madre integrada que trabaja desde el alma sin importar el contexto externo. ¿Y cuál es la diferencia más importante? Es 100% energética. ¿Eso cómo lo puedes sentir? Porque cuando trabajas desde una frecuencia de baja vibración, tú sientes contracción. Y cuando trabajas desde una frecuencia elevada, lo que tú experimentas es expansión. Y aquí viene lo más poderoso. Empecé a viajar en cada portal energético al mar para recibir códigos sagrados del dinero. Y la empresa donde estoy trabajando se ha convertido en mi laboratorio de práctica. Es donde aplico e integro todo lo que el mar me enseña. Para mí es como vivir en dos realidades simultáneamente, la práctica del trabajo y la magia de los portales. Y ambas se potencian mutuamente. Algunas veces en la empresa que hemos tenido varios retos financieros, ellos de repente me dicen, es que no sé cómo es que siempre lo resolvemos. Yo sí sé. Yo sí sé porque es la mano de la divinidad, la mano de la energía, la aplicación de todos estos códigos de dinero que el mar me entrega en esa organización. Querida alma, hoy mientras grabo este episodio, mi realidad es un ejemplo viviente de integración consciente. Sigo trabajando en la empresa de Carpors, pero desde una frecuencia completamente expansiva. Combino ese trabajo con mi preparación energética diaria y mi propósito como alquimista de oro líquido. Mis días comienzan con mis rituales no negociables de conexión con la divinidad. Esos momentos sagrados me alinean con mi propósito antes de cualquier actividad. Después llevo esa energía elevada a mi trabajo, donde sigo practicando la presencia consciente e irradio frecuencias altas. Estoy más presente en la vida de mis hijos, no porque haya dejado de trabajar, sino porque he aprendido a trabajar desde el alma, sin importar el contexto externo. Y cada vez que hay un portal energético, viajo al mar para recibir directamente los códigos sagrados del dinero. Después regreso a mi vida y aplico esa sabiduría en mi experiencia diaria del trabajo y de la abundancia. ¿Te das cuenta de la magia? No tuve que abandonar mi responsabilidad práctica para cumplir mi propósito espiritual. Aprendí a hacer ambos desde la misma frecuencia elevada. Cuando se trabaja desde una vibración consciente, cada día enseña algo sobre abundancia, algo sobre relaciones humanas y algo sobre manifestación práctica. Es como si ya tuviéramos una universidad terrenal para estar aplicando todo lo que estoy aprendiendo en mi camino de preparación para mi misión álmica. Y algo que a mí me encanta es el ejemplo que estoy creando para mis hijos. Les estoy mostrando que es posible ser responsable y espiritual, práctica y mística, trabajadora y consciente. No tienes que elegir.
entre cumplir tus obligaciones terrenales y seguir tu llamado del alma. Puedes honrar ambos desde la misma frecuencia expansiva. Hoy mis ingresos fluyen desde diferentes fuentes. Mi trabajo en la empresa me da una estabilidad financiera. Al mismo tiempo, mi trabajo espiritual me da una abundancia en mi frecuencia y una abundancia expansiva. Mis viajes a los portales, ¿qué es lo que hacen? Pues multiplican todo. Es muy hermoso cuando la responsabilidad práctica y el propósito espiritual se potencian mutuamente en lugar de competir entre sí. Cada día confirmo que cuando trabajas desde el alma, no importa dónde estás trabajando. Nuevamente, lo que importa es la frecuencia desde la cual trabajas. Hoy mi realidad es completamente diferente, pero no porque las circunstancias externas hayan cambiado. Esas circunstancias externas cambiaron porque yo elevé mi frecuencia y asumí la responsabilidad total de mi experiencia. Trabajo las mismas horas, a veces muchas más, pero desde una frecuencia completamente diferente. Y cada mañana me levanto con alegría, conectada con mi propósito. Y ahora cada actividad en mis días está alineada con mi misión del alma. Y no es que mi trabajo sea más fácil ahora. De hecho, combinar el trabajo y prepararme para servir como alquimista de oro líquido requiere una entrega profunda. Esto que hago ahora de generar estos podcasts realmente requiere mucho tiempo. Pero la diferencia es que ahora trabajo desde mi alma, no en contra de ella. Y además, cuando te preparas para acompañar a almas en su despertar de conciencia, como lo estoy haciendo yo, no se siente como estar trabajando en un sentido tradicional. Se siente como que estás trayendo a la tierra tu propósito divino, que estás haciendo y estás honrando el instrumento que tu alma quiere que seas y lo que tú veniste realmente a hacer. Y aquí está la magia. Cuando eso pasa, el universo conspira para apoyarte. Los recursos fluyen, las personas llegan, las oportunidades aparecen y las sincronicidades se multiplican. Pero nada de esto hubiera sido posible si no hubiera tomado responsabilidad total por mi situación anterior. Si hubiera seguido culpando al banco, a la economía, a mis circunstancias, yo seguiría atrapada en esa frecuencia baja. Además, el dinero fluye diferente cuando viene desde el servicio del alma. No es que ganes más necesariamente, aunque muchas veces sí sucede. Es que cada peso tiene un propósito sagrado. Ahora mi familia me ve diferente porque paso más tiempo con ellos, no solo físicamente, sino que estoy presente, porque cuando estoy ahí estoy realmente presente. Mi energía ya no está dividida. Y entonces quiero que te quede muy claro que tú no tienes que elegir entre tu supervivencia y tu propósito. Pero lo primero que tienes que hacer es tomar responsabilidad total. Si no te gusta tu trabajo actual, reconoce que tú lo creaste. Y reconoce que lo creaste desde la frecuencia en la que estabas vibrando, no para culparte, por el contrario, para empoderarte. Porque si tú lo creaste, tú puedes transformarlo. Puedes trabajar donde necesitas trabajar y en ese proceso cultivar tu conexión espiritual. Puedes cumplir tus obligaciones diarias y al mismo tiempo prepararte para tu misión divina. Todo comienza con elevar tu frecuencia y asumir tu poder creador. La integración consciente que tú puedas hacer no es un lujo, es una manera revolucionaria de vivir desde el alma sin abandonar tus responsabilidades terrenales.
Recuerda, tu alma no vino aquí para elegir entre lo práctico y lo sagrado. Vino para que logres integrar ambos desde la frecuencia más elevada posible que tú puedas tener. Ahora, voy a compartir los códigos más poderosos que hemos revisado en este episodio. El código 1. Eres 100% responsable de tu realidad, incluyendo tu realidad laboral, incluso si no te gusta. Esa responsabilidad no es culpa, es poder. Reconocerla es el primer paso para transformarla. ¿Y cómo se logra? Cambiando tu frecuencia y logrando tener una frecuencia elevada. El código 2. Tu preparación espiritual potencia tu efectividad práctica. Cuando te conectas con la divinidad antes de trabajar, llevas esa energía elevada a tu trabajo y a todo lo que haces. Y eso empieza a transformar los resultados. Código 3. No tienes que elegir entre responsabilidad y propósito. Es posible honrar tus obligaciones prácticas mientras cumples tu misión espiritual. Pero para eso tienes que hacerlo desde una frecuencia elevada del alma. Código 4. Tu trabajo actual puede ser tu laboratorio de práctica para tu misión mayor. Cada experiencia laboral te enseña algo que necesitas para cumplir tu propósito divino. Pero eso es solo si tomas la responsabilidad por estar ahí. Código 5. La abundancia financiera y la prosperidad fluyen mucho más fácil hacia la integración consciente. Cuando tú eliges combinar esa responsabilidad práctica con tu propósito espiritual desde la frecuencia elevada, abres múltiples canales de prosperidad. Y el código más poderoso de este capítulo que quiero compartir contigo es este. Cuando trabajas desde el alma con una frecuencia elevada, transformas no solo tu experiencia, sino toda la frecuencia del lugar donde estás trabajando y te conviertes en una persona que eleva la conciencia donde quiera que tú te encuentres. Ahora, ya que reconoces tu capacidad para transformar la frecuencia desde la cual estás trabajando, significa que en este momento tienes dos opciones. La opción 1, hacer algo con toda esta información, tomar una acción, aunque sea pequeñita, cambiar un hábito, tener una conversación honesta contigo mismo, empezar a buscar opciones para elevar tu vibración y puedes inclusive generarte un ritual para tu conexión espiritual. Y la opción 2 es no hacer nada. Volver a tu rutina, seguir quejándote de lo mismo y esperar que algo mágicamente cambie. Y aquí está lo radical. Ambas son válidas. Tienes el derecho divino de elegir, si tú quieres, seguir sufriendo, si es lo que tu alma necesita experimentar ahora. No hay juicio, solo consecuencias. Pero eso sí, lo que ya no puedes hacer, lo que ya no puedes decir es, mi jefe es un idiota, por eso odio mi trabajo. La verdad, tú elegiste ese trabajo. Tú eliges quedarte cada día. Tú eres responsable de estar ahí. O la economía está mal, por eso no tengo dinero. La verdad, millones prosperan en la misma economía que tú estás. Y tú eres responsable 100% de tu relación con la abundancia. O mi familia me traumó, por eso no puedo avanzar.
La verdad, tu pasado fue real, pero mantenerlo vivo es tu elección. Nuevamente, tú eres responsable de tu sanación. O a lo mejor no tengo tiempo para mis sueños. La verdad, tienes tiempo para Netflix, tienes tiempo para ver podcasts, tienes tiempo para redes sociales y también para quejarte. Tú eres responsable de tus prioridades. Y para terminar, voy a darte 2 ejemplos claros de cómo se ve una persona, o bueno, 2 personas, cuando ya aceptan su responsabilidad total. El ejemplo número 1, María. Es una contadora de 42 años. ¿Cómo era su realidad cuando era víctima? Ella se decía, llevo 15 años en este trabajo porque no hay otras opciones, mi esposo no me apoya, mis hijos me necesitan y yo no puedo estar ahí. Bueno, la vida es así. ¿Qué pasa cuando ya empieza a tomar su responsabilidad? Cuando escucha este podcast y entonces empieza a darse cuenta y se dice, yo elegí la seguridad. Yo permití que el mundo decidiera por mí. Y entonces ella decide tomar su poder y toma decisiones diferentes. Y ella dice, elijo mantener mi trabajo mientras construyo mi negocio. Esa repostería que ha sido mi sueño y el llamado de mi alma. Y entonces también elige conversar con el esposo sobre esos sueños que ella tiene y elige mostrarle a sus hijos que ella como madre también tiene derecho a soñar. ¿Cuál es el resultado? 18 meses después tiene su cafetería y sus hijos están felices, tiene más tiempo con ellos y ella está trabajando desde su alma. Caso número 2, hablemos de Carlos. Es una persona emprendedor financiero que tiene 35 años y está frustrado. ¿Cómo lo veía él antes cuando era víctima? Mis socios me estafaron. El mercado no valora mi producto. Los clientes no me entienden. Ay, el universo está en mi contra. ¿Qué pasa cuando empieza a despertar y se da cuenta de que él eligió esos socios y que no investigó de ellos? Que él es el que no está entendiendo el mercado, que él es el que se está negando a buscar nuevos clientes y adaptarse. Cuando se convierte ya en un creador responsable, él asume la responsabilidad de sus decisiones pasadas, pero sobre todo de sus decisiones futuras. Y entonces él se dice, yo aprendo, yo ajusto y yo evoluciono. ¿Cuál es el resultado? Un nuevo negocio y esta vez con bases sólidas y prosperando. Pero algo muy interesante y que va a pasarte a ti de ahora en adelante, quieras o no quieras, o sea, eso ya no va a poder ser diferente, es que imaginemos que estás en una cena con amigos y es la conversación típica. La amiga 1 dice, es que mi jefe es imposible. El amigo 2, sí, y la economía está cada vez peor. La amiga 3, y ni me digas, mi suegra me tiene harta de. Antes tú podías unirte al festival de quejas, pero ahora una voz te va a susurrar porque ahora sabes que la amiga 1 eligió ese trabajo. El amigo 2 es responsable de su economía y la amiga 3 permite esa dinámica con la suegra. Incluso no tienes que decirlo en voz alta, pero ya no puedes engañarte a ti mismo. Esto significa que claro hay un costo por saber. Cuando sabes que eres 100% responsable, por un lado es algo liberador, porque si tú lo creaste, tú puedes cambiarlo. No necesitas que nadie más cambie. Te das cuenta que tu poder es ilimitado y que transformar tu vida y tu realidad
depende solo de ti. Pero por otro lado es aterrador, porque ya no hay más excusas, ya no hay más víctimas que salvar, ya no hay más villanos que culpar. Todo es tu espejo. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, es una oportunidad para elegir. Sí, acepto mi responsabilidad total. ¿Cuál va a ser tu consecuencia? Tu vida cambiará radicalmente. Pero ¿cuál va a ser el precio que vas a pagar? Tendrás que soltar todas tus historias de víctima. Pero ¿cuál va a ser tu mayor regalo? La libertad absoluta de saber que eres responsable de tu vida. Ahora dices, no, prefiero seguir como estoy. ¿Cuál va a ser tu consecuencia? Pues más de lo mismo. ¿Cuál va a ser el precio que vas a pagar? El saber que tú conscientemente, porque ahora ya es conscientemente, estás eligiendo el sufrimiento. Pero claro que también tiene un regalo, y ese regalo es que vas a permanecer en la comodidad de lo que ya conoces. Ahora, tú puedes decir, si quiero, no quiero, no sé, necesito tiempo para pensarlo y procesarlo. ¿Cuál va a ser tu consecuencia? Que el universo te va a dar más experiencias para que entiendas. ¿Cuál va a ser el precio? Posiblemente más dolor, hasta que aceptes que eres 100% responsable. Pero ¿cuál va a ser tu regalo? Que vas a ser y vas a poder tener el aprendizaje a tu propio ritmo. Esta información ya está en tu campo de conciencia, ya está ahí como una semillita plantada que germinará a su tiempo y a su ritmo, quieras tú o no quieras, porque ya la tienes. ¿Y qué puedes hacer? O la riegas con acción consciente o la ignoras, pero seguirá creciendo a través de retos, o la resistes y vas a crear más sufrimiento. Pero eso sí, lo que ya no puedes hacer es pretender que no sabes. Ya no puedes sentarte en la mesa de víctima y sentirte cómodo. Ya no puedes escuchar quejas sin escuchar tu responsabilidad. Ya no puedes culpar sin reconocer tu poder. Ahora sí, bienvenido al club de los que saben. Este club es uno donde las excusas mueren, el poder nace y la transformación es inevitable. Pero sobre todo la responsabilidad es libertad. No todos están listos para esta membresía, porque requiere la valentía de mirarte en el espejo y decir, yo creé todo esto, todo, lo bueno, lo malo, lo hermoso, lo doloroso, y reconocer, si yo lo creé, yo puedo crear algo diferente. Esta información ya te encontró, y eso es porque estás listo, aunque puedes tú no creerlo, pero tu alma ya está pidiendo su despertar. Y aquí está el despertar que estabas buscando. Ahora, la única pregunta que importa es, ¿qué vas a hacer con tu poder? Porque, querida alma, hacer como que no sabes ya no es opción. La inocencia se fue, la responsabilidad llegó. Tu poder te está esperando. ¿Estás listo? El día que aceptas tu responsabilidad total es el día que naces de nuevo, esta vez como creador, consciente de tu realidad. Muchas gracias y hasta la próxima.